Desde que el ser humano existe, siempre ha tenido una obsesión constante con el mal. Antes de que existieran ciudades, antes de los templos, antes incluso de la escritura, el hombre ya sentía que algo lo observaba desde las sombras. Una presencia invisible, una voz que susurraba, una fuerza que prometía poder a cambio de obediencia. A esa fuerza se le dio muchos nombres a lo largo del tiempo, pero uno terminó imponiéndose sobre todos los demás: Satanás. Para algunos, un mito; para otros, una filosofía; para otros, una conspiración viva; y para millones, el enemigo de Dios. Pero, ¿y si este conflicto no comenzó en la tierra? ¿Y si comenzó antes del ser humano? ¿Y si comenzó en el cielo? Eso vamos a averiguar y hablar de cómo ha evolucionado, por qué ahora ya no solo está en las sombras, sino que se deja ver. Parte 1. Antes de la humanidad, la rebelión en el cielo. Antes de que existiera el mundo como lo conocemos, la tradición cristiana afirma que ya había vida, vida espiritual, ángeles, seres creados por Dios, dotados de inteligencia, voluntad y poder. Entre ellos, uno destacaba por encima de los demás: Lucifer, el portador de luz, descrito como hermoso, sabio y poderoso. Pero algo ocurrió: el orgullo, lo que a muchos no los deja pensar bien, y Lucifer no fue la excepción. Según interpretaciones bíblicas y teológicas desarrolladas durante siglos, Lucifer no quiso obedecer eternamente, quiso elevarse, quiso ser igual a Dios. Y no estuvo solo. Se habla de una rebelión celestial, ángeles que lo siguieron, una división en el cielo. Entonces ocurre lo impensable: una guerra, Miguel y los ángeles fieles contra Lucifer y los rebeldes. El resultado es devastador. Lucifer pierde, es expulsado del cielo junto a los ángeles que lo siguieron. Desde ese momento, deja de ser Lucifer. Ahora es Satanás, el adversario, el acusador. Y según la teología cristiana, su nuevo objetivo es claro: destruir la obra de Dios. Y esa obra es el ser humano. Parte 2. El primer ataque, el jardín del Edén. La Biblia nos lleva al inicio de la humanidad. Adán y Eva, el Edén, un mundo sin muerte, sin dolor, sin pecado, el paraíso total. Pero existe una regla: no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces aparece la serpiente, no con violencia, no con amenazas, sino con palabras, promesas. Serán como Dios, conocerán la verdad, no morirán. Eva escucha, Eva duda, Eva cae, Adán la sigue, y según el relato bíblico, en ese momento el pecado entra en el mundo. Aquí se establece para siempre la imagen de Satanás como tentador, no como fuerza bruta, sino como engaño, y esta siendo su primera gran maldad en la humanidad. Parte 3. Los ángeles caídos y los demonios. Con el paso del tiempo, la tradición cristiana desarrolla la demonología. Los ángeles caídos pasan a ser conocidos como demonios, espíritus cuya misión es tentar, corromper y apartar al ser humano de Dios. Ahora quiero que pienses en estas palabras y te preguntes: ¿crees que lo están haciendo mal? Aparecen nombres que se repetirán durante siglos: Belzebú, Asmodeo, Leviatán, Mamón, cada uno asociado simbólicamente a los pecados capitales: orgullo, lujuria, avaricia, ira, envidia, gula, pereza. El mal ya no es solo una idea, es una estructura espiritual. Parte 4. Jesús y la tentación. En los evangelios aparece uno de los encuentros más importantes: Jesús en el desierto, 40 días sin comer, 40 noches en completa soledad. Entonces aparece Satanás.
no con terror, sino con ofertas, poder, riqueza, dominio del mundo. Jesús rechaza todo, y en este momento refuerza una idea central del cristianismo: Satanás no obliga, Satanás seduce. Parte 5. La Edad Media y el miedo total. Durante siglos, el miedo al diablo dominó Europa. Se creía que Satanás actuaba activamente en el mundo. Se acusó de servir al diablo a brujas, herejes, científicos y personas que pensaban diferente. Miles fueron sentenciados a morir de formas trágicas. Aquí nace la idea del culto satánico oculto: rituales secretos, reuniones nocturnas, sacrificios, profanaciones. Mucho fue exageración, mucho fue propaganda, pero el miedo quedó grabado en la memoria humana. Parte 6. De lo antiguo a lo moderno. El satanismo como filosofía. Siglo XX. 1966. Anton LaVey funda la iglesia más polémica de su siglo, la Iglesia de Satán. Aquí ocurre un cambio radical. Este satanismo no cree en Satanás como ser real, lo usa como símbolo de rebelión, de placer, de individualismo, de rechazo a la moral cristiana. Su filosofía: tú eres tu propio Dios. Para el cristianismo, esto es grave. El orgullo se convierte en virtud, la obediencia en debilidad, y Dios deja de ser el centro. Parte 7. El pánico satánico. Años 80 y 90, Estados Unidos. Surge el llamado Satanic Panic. Se difunden historias de sectas ocultas, rituales secretos, niños desaparecidos, élites corruptas. Muchas investigaciones no encontraron pruebas, pero el miedo ya estaba sembrado, y el miedo nunca muere. Cabe aclarar también que muchas personas inocentes fueron sentenciadas o arruinadas, como el caso de la guardería McMartin, que se les acusaba de rituales satánicos, túneles secretos y sacrificios de animales, pero tras 7 años de juicio y millones de dólares gastados, no se encontró ni un solo túnel, ni una gota de sangre, ni una sola prueba física. Aunque los acusados fueron absueltos, sus vidas quedaron arruinadas para siempre. Satanismo y cultura pop. Aquí la historia da un giro moderno. La música, el cine, los escenarios. Nacen géneros como el heavy metal, black metal, death metal, grindcore y el más caótico de todos, black metal noruego, trayendo consigo quemas de iglesias, asesinatos y suicidios. Desde los años 70, el simbolismo oscuro invade la cultura pop. Pentagramas, cuernos, ojos simbólicos, serpientes, escenografías rituales. Artistas del rock y metal lo usan como provocación. Más tarde, el pop adopta la estética: vestimenta oscura, coreografías rituales, escenarios que parecen ceremonias. Esto genera teorías. Parte 9. Famosos en la actualidad. Durante décadas, el público ha señalado a celebridades por el uso constante de simbología oscura. Nombres que suelen aparecer en teorías populares: Ozzy Osbourne, Marilyn Manson, Black Sabbath, Robert Johnson. En el pop moderno, Madonna, Lady Gaga, Beyoncé, Katy Perry, entre muchos otros. Las acusaciones se basan en conciertos con estética ritual, vestuario simbólico, gestos interpretados como ocultistas, narrativas visuales religiosas invertidas. No existen pruebas de cultos reales, pero el debate continúa. Arte o mensajes ocultos. Parte 10. El mal en las civilizaciones antiguas. Mucho antes del cristianismo, la humanidad ya hablaba de fuerzas oscuras. En Egipto existía Apophis, la serpiente del caos que intentaba devorar al dios del sol cada noche. En Persia existía Ahriman, el espíritu del mal opuesto al dios de la luz. En Grecia existían los daimon,
espíritus que podían influenciar la mente humana. Civilización tras civilización repetía el mismo patrón. Siempre existía una fuerza que representaba el caos, la tentación y la destrucción. Desde una perspectiva teológica, se cree que todas estas entidades, Apophis, Ahriman y los daimon griegos, en realidad son la misma fuerza operando bajo distintos nombres. Tienen una relación directa con los llamados ángeles caídos, seres de una jerarquía superior, que tras rebelarse, fueron desterrados a la tierra. Esto muestra algo fascinante. La idea del mal espiritual no nació en una sola religión. Apareció una y otra vez en distintas culturas, separadas por miles de kilómetros. Parte 11. El diablo y los imperios. Durante el Imperio Romano, los cristianos fueron perseguidos. Irónicamente, los romanos acusaban a los cristianos de canibalismo, por la comunión, rituales secretos y odiar a los dioses romanos. Siglos después, el cristianismo haría acusaciones similares ante otros grupos. La historia repite patrones. El miedo al enemigo invisible cambia de rostro con el tiempo. Parte 12. Los grimorios y libros prohibidos. En la Edad Media aparecieron textos conocidos como grimorios, libros que supuestamente enseñaban a invocar demonios. Entre los más famosos, la llave menor de Salomón, el Ars Goetia, Grimorium Verum y el Gran Grimorio o Dragón Rojo. Estos textos describen jerarquías demoníacas completas, reyes demonios, príncipes, duques infernales. Se hablaba de pactos, sellos, rituales y símbolos. Para la Iglesia eran extremadamente peligrosos, lo que llevó a muchas persecuciones hacia quienes portaban el libro, acusándolos de hechiceros y a la quema de gran parte de los libros. Parte 13. El ocultismo del siglo XIX. En el siglo XIX surge un nuevo interés por lo oculto. Sociedades secretas, espiritismo, magia ceremonial. La gente intentaba comunicarse con espíritus. Aparecen figuras como Aleister Crowley, con orientación abiertamente bisexual, un ocultista extremadamente polémico. Se autodenominaba la Gran Bestia. Promovía la idea de «haz lo que quieras, será toda la ley». Fue acusado de practicar magia, rituales y ocultismo extremo, y fuertes rumores de la época lo acusaban de matar niños. Para muchos, fue una figura clave en la cultura ocultista moderna, pero su final no fue para nada lindo. Si te interesa saber qué le pasó, mira el video de Personas que se burlaron de Dios. Lo tienes en mi perfil. Parte 14. El cine y el diablo. El cine ayudó a popularizar la imagen del satanismo. Películas como El Exorcista, La Profecía, El bebé de Rosemary, entre muchas otras. Estas historias marcaron generaciones. El diablo pasó de la religión a la cultura de masas. El miedo volvió a crecer, pero simpatizando con nueva gente debido a su gusto por películas de terror. Parte 15. Internet y las nuevas teorías. Con Internet, las teorías conspirativas se multiplicaron. Teorías que van desde las menos locas hasta las que parecen hechas en una junta de Snoop Dogg y Bob Marley. Videos analizando símbolos, foros discutiendo conspiraciones. Entre los foros más conocidos están Reddit, Telegram, Discord, que hoy en día son los más populares. Esto sin mencionar foros muy conocidos pero que los cerraron debido a su crudeza y oscuridad que cada día iba aumentando. Comunidades enteras investigando la cultura pop. El satanismo pasó a ser parte del debate global. Parte 16. El satanismo como identidad moderna. Hoy existen grupos que se identifican abiertamente como satánicos, como si fuera algo bueno. Algunos lo ven como filosofía, otros como activismo, otros como provocación cultural. El término ya no significa lo mismo que en la Edad Media,
pero el miedo sigue presente. Desde los primeros humanos hasta el Internet, desde mitos antiguos hasta teorías modernas, la figura del diablo ha acompañado al ser humano durante miles de años, y seguirá haciéndolo, porque el miedo al mal es parte de la naturaleza humana. El satanismo ha sido muchas cosas: religión, acusación, filosofía, mito, conspiración, cultura, pero sobre todo es el reflejo del eterno conflicto humano: bien contra mal, fe contra orgullo, Dios contra el yo. Y mientras exista el ser humano, la figura del diablo jamás desaparecerá. Si este tema te hizo pensar, si te perturbó o si despertó preguntas, suscríbete, porque aquí seguimos explorando los temas que muchos prefieren no tocar. La historia que otros esconden, la oscuridad que